100 hombres contra 10.000. Matemáticamente es un absurdo. Militarmente es un suicidio. Pero lo que ocurrió en el invierno de 1240, en un paso olvidado de las montañas de la Rus de Kiev, no siguió las leyes de la guerra, ni las de la lógica. Siguió únicamente las leyes del hierro y la sangre. La Horda de Oro, la maquinaria de guerra más perfecta y letal que el mundo había visto jamás, se detuvo. Por primera vez en décadas, el terror cambió de bando. No fueron los campesinos quienes gritaron, fueron los conquistadores quienes conocieron el miedo. Y todo comenzó con una decisión imposible tomada por un solo hombre que se negó a arrodillarse cuando el mundo entero ya estaba en el suelo. Estamos en las fronteras de la Rus. El imperio de los mongoles se extiende como una mancha de tinta negra sobre el mapa. Han quemado Moscú, han arrasado Vladimir, han convertido la Gran Kiev en un cementerio de cenizas humeantes. Batu Khan, nieto de Gengis Khan, no conoce la derrota. Su ejército no es una turba de salvajes, es un sistema industrial de muerte. Sus jinetes pueden disparar 6 flechas antes de que la primera toque el suelo. Se mueven más rápido que las noticias de su llegada. Para ellos, la resistencia no es un obstáculo, es un insulto. Pero en su camino hacia el corazón de Europa, la vanguardia mongola cometió un error. Un error de arrogancia. Ignoraron un estrecho paso en el valle helado de Vigoda. Pensaron que estaba despejado. No enviaron exploradores. ¿Por qué habrían de hacerlo? Nadie quedaba vivo para oponerse a ellos, o eso creían. Porque bloqueando ese paso, formando una línea de escudos que brillaba bajo el sol pálido del invierno, no había un ejército. Había un remanente, los últimos vestigios de la guardia varangia. Mercenarios del norte, hombres del hacha danesa, exiliados que habían servido a emperadores en Constantinopla y príncipes en Kiev. Ahora no tenían amos. No tenían paga. Y lo más peligroso de todo, no tenían a dónde huir. Al frente de ellos estaba Bjorn, apodado el Inquebrantable. Un gigante de casi 2 metros envuelto en cota de malla y pieles de oso. No era un general de mapas y estrategias de salón. Era un hombre que entendía una sola verdad universal. Si controlas el terreno, controlas el destino. Bjorn miró el horizonte. Vio la nube de polvo acercarse. 10.000 jinetes. El suelo bajo sus botas comenzó a vibrar. Cualquier otro comandante habría ordenado la retirada inmediata. Bjorn ordenó cerrar filas. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué morir por una tierra que ya estaba perdida? La respuesta no estaba en el patriotismo, sino en la táctica. Bjorn sabía algo que los mongoles aún no habían comprendido. El valle de Vigoda era un embudo, un corredor de roca y hielo de apenas 50 metros de ancho. En campo abierto, la caballería mongola los rodearía y los masacraría en minutos. Pero aquí, en esta garganta, los números no importaban. Aquí, 10.000 hombres no podían atacar a la vez. Solo podían atacar 50. Bjorn había convertido el campo de batalla en una ecuación matemática donde la velocidad de los mongoles valía 0. La vanguardia mongola apareció en la cresta. Se detuvieron. Debió parecerles una broma. Un puñado de hombres a pie, bloqueando el camino del ejército más grande de la tierra. Se escucharon risas en las filas mongolas. El comandante de la vanguardia, un teniente ansioso por gloria rápida, ni siquiera esperó a la infantería. Dio la señal. La carga fue atronadora, miles de cascos golpeando la tierra congelada. El ruido era ensordecedor, diseñado para romper la voluntad antes del impacto. Los mongoles aullaban, preparando sus arcos compuestos, listos para lanzar una lluvia de muerte. Pero los hombres de Bjorn no se movieron. No hubo gritos de pánico,
No hubo temblores en la línea, solo el sonido metálico de 100 escudos trabándose unos con otros, creando un muro de acero superpuesto. La formación Skaldborg, una fortaleza móvil. A 100 metros, los mongoles dispararon. Las flechas oscurecieron el cielo. El sonido fue como granizo golpeando un techo de lata, pero cuando la nube de flechas pasó, el muro seguía allí. Los grandes escudos redondos de tilo y roble, reforzados con hierro, habían absorbido el impacto. Los mongoles, acostumbrados a ver enemigos dispersarse y correr ante la primera andanada, se encontraron con un silencio sepulcral. La distancia se cerró. 50 metros. 20. 10. Los caballos mongoles, bestias entrenadas para la guerra, instintivamente frenaron ante el muro sólido. No chocarían contra una pared de hierro. El ímpetu de la carga se rompió. Y en ese instante de caos, cuando los jinetes intentaban girar o frenar, Bjorn dio su única orden, un solo grito gutural que resonó en el valle. El muro se abrió, no para huir, sino para morder. 100 hachas danesas, armas pesadas de 2 manos capaces de decapitar un caballo de un solo golpe, bajaron al unísono. No fue una batalla, fue una carnicería industrial en un espacio de 50 metros. La primera línea mongola simplemente desapareció. Caballos y jinetes fueron desmembrados antes de que pudieran desenvainar sus sables. El impacto psicológico fue devastador. Los mongoles de las filas traseras empujaban hacia adelante, sin saber que estaban empujando a sus camaradas hacia una picadora de carne. El valle se convirtió en un tapón de cuerpos, gritos y sangre humeante en el aire helado. Bjorn estaba en el centro, una máquina de destrucción que balanceaba su hacha con una precisión aterradora. Cada golpe abría armaduras de cuero laminado como si fueran papel. Por primera vez, los mongoles no podían usar su velocidad. No podían flanquear. Estaban atrapados en una pelea de bar callejera contra los luchadores cuerpo a cuerpo más brutales de la historia. El teniente mongol, viendo el desastre desde atrás, cometió su segundo error. En lugar de retirarse y repensar, envió a la segunda ola. Pensó que el cansancio acabaría con los vikingos. Pensó que 100 hombres no podían mantener ese ritmo de violencia por mucho tiempo. Se equivocaba. Para un varangio, esto no era agotamiento. Esto era el propósito de su existencia. La segunda oleada no fue una carga, fue una avalancha. Si la primera línea mongola había chocado contra un muro, la segunda chocó contra el caos. Los jinetes de atrás empujaban ciegamente, obligando a los de adelante a estrellarse contra la masa de hombres, caballos moribundos y acero afilado. El valle de Vigoda dejó de ser un paso de montaña y se transformó en una prensa hidráulica de carne y hueso. La presión física era insoportable. En el centro de la línea, los escudos de los varegos crujían bajo el peso de toneladas de músculo equino que intentaban abrirse paso. Un solo resbalón, un solo pie mal colocado en el hielo ensangrentado y la formación colapsaría. Si el muro se rompía, la masacre sería instantánea. ¿Cómo mantienes una línea de 100 hombres contra una marea inagotable? Aquí es donde la disciplina romana de la antigua guardia se fusionó con la furia vikinga. Bjorn no estaba dirigiendo una turba de berserkers enloquecidos. Estaba dirigiendo una máquina. ¡Cambio!, rugió una voz ronca desde la segunda fila. En un movimiento ensayado 1000 veces en los barracones de Constantinopla, la primera línea de varegos, con los brazos ardiendo por el esfuerzo y los escudos astillados, dio un paso atrás. En la misma fracción de segundo, la segunda línea dio un paso al frente. Fue un parpadeo. Para los mongoles, el enemigo que tenían enfrente, jadeante y cubierto de sangre,
Desapareció y fue reemplazado instantáneamente por un hombre fresco, con el aliento estable y el hacha levantada. Era desmoralizante. Cada vez que un mongol creía que había agotado a su oponente, aparecía uno nuevo. La esperanza se extinguía con cada rotación. Y entonces, el terreno comenzó a jugar su papel macabro. Los cuerpos de los mongoles y sus caballos no desaparecían. Se apilaban. En menos de una hora de combate, se había formado una barricada de cadáveres de 1 metro de altura frente al muro de escudos. Lo que al principio fue un obstáculo para los varegos, Björn lo convirtió en una ventaja táctica. Ahora, para llegar a ellos, los jinetes mongoles tenían que frenar, desmontar o forzar a sus caballos a trepar sobre los restos de sus propios compañeros. El ímpetu de la caballería, el arma secreta de la horda, quedó anulado. La velocidad se redujo a 0. Los mongoles, maestros de la guerra de movimiento, se vieron obligados a luchar cuesta arriba, resbalando en las entrañas de los suyos, solo para encontrarse cara a cara con el filo descendente de un hacha de combate. El teniente mongol, observando desde la retaguardia, sentía cómo la sangre se le helaba. No por el frío, sino por la incomprensión. Esto no estaba en los manuales de guerra de Genghis Khan. El pánico comenzaba a extenderse entre sus filas. No era miedo a morir, era miedo a lo desconocido. ¿Qué eran estos hombres? ¿Por qué no caían? La frustración llevó al error. El teniente, desesperado por romper el punto muerto antes de que llegara el grueso del ejército y viera su fracaso, ordenó lo impensable. Levantó su espada y señaló al tumulto. Los arqueros montados en los flancos, que habían estado inactivos por miedo a golpear a los suyos, tensaron sus arcos. La orden fue disparar. Disparar al bulto, matar a todo lo que se moviera en el cuello de botella. El cielo se oscureció de nuevo. Las flechas cayeron indiscriminadamente sobre la masa compacta de combatientes. Fue una carnicería fratricida. Las flechas mongolas, diseñadas para perforar armaduras ligeras, encontraron carne. Varegos y mongoles cayeron juntos, unidos por el mismo acero. Pero la formación varega tenía una ventaja: sus escudos grandes y su armadura de placas pesadas. Los mongoles, equipados para la velocidad con cuero y seda, sufrieron lo peor de su propio fuego. Un grito de dolor resonó cerca de Björn. Su segundo al mando, un veterano llamado Erik el Tuerto, recibió una flecha en la garganta. Cayó de rodillas, el escudo se deslizó de su brazo. Se abrió una brecha. Por primera vez, el muro tenía una grieta. Un guerrero mongol, viendo la oportunidad, saltó sobre el cuerpo de Erik con una cimitarra en alto, gritando triunfo. Detrás de él, 3 más se prepararon para inundar el agujero y destrozar la formación desde adentro. Este era el fin. El momento crítico donde las batallas se deciden en segundos. Pero Björn no miró al mongol, miró el espacio vacío. Soltó su escudo. Ya no lo necesitaba. Agarró su hacha danesa con ambas manos, los nudillos blancos por la presión. Con un rugido que superó el estruendo del combate, cargó hacia el hueco. No para cubrirlo, sino para limpiarlo. El hacha describió un arco perfecto, brutal y económico. El primer mongol ni siquiera vio venir el golpe. Su torso se separó de sus piernas antes de tocar el suelo. Björn no se detuvo. Usó el impulso del primer impacto para girar y clavar el pico trasero del hacha en el cráneo del segundo atacante. Era violencia en estado puro. Björn se convirtió en el tapón de la brecha, un gigante bañado en sangre que rechazaba a la marea él solo, comprando los 3 segundos vitales que sus hombres necesitaban. «Cierren filas», bramó, escupiendo sangre y dientes. 2 varegos jóvenes saltaron sobre el cuerpo de Erik, chocaron sus escudos y sellaron la grieta.
La integridad del muro se restauró. El momento de peligro extremo pasó, pero el mensaje quedó claro. Eran mortales. Podían sangrar. Y ahora estaban cansados. El sol comenzó a descender tras los picos nevados, tiñendo la nieve de un rojo que hacía juego con el suelo del valle. Los mongoles, confundidos y diezmados por su propio fuego y la defensa inquebrantable, tocaron los tambores de retirada. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Los jinetes retrocedieron fuera del alcance de las flechas. En el valle solo quedaron los gemidos de los moribundos y el sonido de 100 hombres tratando de recuperar el aliento en el aire helado. Habían sobrevivido al primer asalto. Habían sobrevivido a la segunda oleada. Habían matado a cientos. Pero mientras Björn se limpiaba la sangre de los ojos y miraba hacia el horizonte, vio algo que hizo que su corazón, por primera vez, perdiera un latido. No eran más jinetes ligeros. Al fondo del valle, recortadas contra el crepúsculo, aparecieron las siluetas pesadas y cuadradas de la infantería de asalto. Y detrás de ellos, arrastradas por bueyes, venían las máquinas. No habían venido a pelear una escaramuza. Habían traído armas de asedio para matar a 100 hombres. La verdadera prueba acababa de empezar. Traer máquinas de asedio para matar a 100 hombres no es una táctica militar. Es una declaración de pánico. Cuando Björn vio las siluetas de las catapultas de tracción y las balistas pesadas siendo ensambladas a la luz de las antorchas, entendió la magnitud de su victoria en el primer día. Los mongoles, los conquistadores del mundo, tenían miedo de acercarse. Habían decidido que el costo de luchar hombre a hombre contra los varegos era demasiado alto. Preferían borrarlos desde la distancia, como quien aplasta un insecto con una piedra para no ensuciarse las botas. Era un elogio, sí, pero un elogio letal. La noche cayó sobre el paso de Vigoda como un sudario de hielo negro. La temperatura se desplomó a 20 grados bajo cero. Para los heridos, el frío era una sentencia de muerte más rápida que el acero mongol. La sangre se congelaba sobre las vendajes, pegando la tela a la carne abierta. Dentro del círculo defensivo de los varegos no había discursos heroicos, no había canciones de bardos. Solo había el sonido rítmico de piedras de afilar contra el metal mellado y el crujido de la madera seca en las pequeñas fogatas que mantenían ocultas tras los riscos. Björn caminaba entre sus hombres. No dormía. Un comandante que duerme es un comandante que despierta muerto. Se detuvo frente a Thorstein, un joven gigante que había perdido 2 dedos de la mano izquierda en la refriega. El chico estaba temblando, mirando el vacío. ¿Sientes eso?, preguntó Björn, su voz baja como el retumbar de un trueno lejano. Thorstein asintió, pensando que se refería al frío. No es el invierno, corrigió Björn, señalando hacia las miles de fogatas mongolas que salpicaban el valle como un cielo estrellado invertido. Es el silencio de ellos. Están rezando a sus dioses para no tener que volver a subir aquí. Tú ya les quitaste el alma. Mañana solo vendrán por los cuerpos. Fue una mentira piadosa. Björn sabía que lo que venía no eran hombres asustados, sino ingeniería china capturada. A medianoche, el sonido comenzó. Un crujido seco, madera tensándose hasta el límite. El sonido inconfundible de los tendones de buey estirándose en los brazos de torsión de las catapultas. ¡Cubridse!, rugió Björn. No lanzaron piedras, lanzaron el infierno. Ollas de arcilla llenas de nafta y aceite negro cruzaron el cielo nocturno, dejando estelas naranjas antes de estrellarse contra las rocas del paso. Al impactar, no explotaban con fuerza, sino que salpicaban un líquido pegajoso y ardiente que se adhería a todo. Escudos, capas de piel, barba y piel.
El muro de escudos, esa formación perfecta que había resistido a la caballería, se deshizo. Un hombre no puede mantener la formación cuando se está quemando vivo. Los gritos de 3 varegos alcanzados por el fuego rompieron la disciplina. Corrieron ciegamente, convertidos en antorchas humanas, iluminando el horror en los rostros de sus compañeros. El olor a carne quemada se mezcló con el aire gélido, creando una náusea insoportable. Bjorn entendió el juego al instante. Los mongoles no querían matarlos con el fuego, querían dispersarlos. Querían sacarlos de su posición fortificada, obligarlos a correr hacia el campo abierto para apagar las llamas en la nieve, donde los arqueros estarían esperando. «¡Nadie se mueve!», gritó Bjorn, agarrando a un hombre que intentaba huir del calor y lanzándolo de vuelta al suelo. «Usen la nieve. Sofoquen el fuego con la nieve, pero no rompan la línea». Era una orden sádica. Quedarse quietos bajo una lluvia de fuego, pero era la única opción. Si se dispersaban, morían. Durante 2 horas, el bombardeo fue implacable. El paso de montaña se convirtió en un paisaje lunar de cráteres humeantes y hielo negro. Los varegos se agazapaban bajo sus escudos levantados en ángulo, rezando para que las ollas cayeran 1 metro más allá. Perdieron a 7 hombres. 7 guerreros de élites reducidos a carbón, sin siquiera haber levantado sus hachas. Entonces, tan abruptamente como había empezado, el bombardeo cesó. El silencio volvió. Pero era un silencio diferente. Era el silencio de la inhalación antes del grito. Bjorn se puso de pie, sacudiendo las cenizas de su capa de oso. Sus ojos, enrojecidos por el humo, escanearon la oscuridad. El fuego había derretido parte de la nieve y el hielo en la entrada del paso, creando un barrizal resbaladizo y traicionero. «Escudos arriba», susurró. De la oscuridad emergió el sonido rítmico, pesado y metálico de 1000 botas marchando al unísono. No eran jinetes, era la infantería pesada de la horda. Mercenarios turcos, infantería china capturada, hombres con armaduras de láminas de hierro y lanzas largas diseñadas para destripar defensas estáticas. Venían a terminar el trabajo. Los mongoles habían calculado todo. El fuego había roto la moral, el humo cegaba la visión y el suelo estaba arruinado. Esperaban encontrar a un grupo de supervivientes aterrorizados y dispersos. Pero cuando la infantería pesada llegó a los 20 metros, vieron algo que desafiaba la razón. Entre el humo y las llamas moribundas, una sola figura estaba de pie sobre una roca, golpeando su hacha contra su escudo con un ritmo lento, hipnótico. Clang, clang, clang. Bjorn no estaba escondido, estaba invitándolos. Detrás de él, los 90 varegos restantes se levantaron de la nieve y el barro. No formaron el muro de escudos tradicional. Eso ya no servía contra la infantería pesada. Se desplegaron en una formación suelta, en forma de cuña, con los hombres más grandes en la punta. La formación del Spinfylking, el hocico de jabalí. Una formación puramente ofensiva. Bjorn había decidido dejar de defender. Si iban a morir, no morirían acurrucados bajo escudos esperando el fuego. Morirían atacando. «¡Por el Valhalla!», no gritó. Lo dijo con una calma aterradora, una certeza absoluta. Y entonces, los 100 hombres cargaron cuesta abajo contra los 1000 que subían. La colisión fue inminente. El choque de 2 eras. El acero brutal del norte contra la disciplina marcial del este. Pero Bjorn tenía un último truco sucio bajo la manga, algo que había notado mientras el fuego derretía el hielo. El suelo bajo las botas de la infantería mongola ya no era sólido. Era una trampa de lodo sobre hielo duro. Y los varegos llevaban botas con clavos de hierro. La física de la batalla cambió en el instante del impacto.
Lo que debió ser un choque de escudos convencional se convirtió en una escena de pesadilla grotesca para la infantería mongola. Los soldados de la Horda, hombres disciplinados traídos desde las estepas y las ciudades conquistadas de China, plantaron sus pies para recibir la carga. Sus botas de cuero curtido buscaron agarre en el suelo, pero no encontraron tierra firme. Encontraron una mezcla viscosa de lodo, hielo derretido y aceite de nafta sin quemar. Cuando la cuña varega golpeó, la primera línea mongola no se mantuvo firme, patinó hacia atrás. Fue un efecto dominó catastrófico. Los soldados de la primera fila resbalaron y cayeron de espaldas, con los brazos agitando el aire inútilmente, justo a tiempo para ver caer sobre ellos el acero del norte. Aquí es donde la diferencia tecnológica decidió la vida y la muerte. Los varegos, con clavos de hierro forjado incrustados en las suelas de sus botas, se movían con una tracción sobrenatural, mientras los mongoles parecían vacas sobre un lago congelado, tropezando y deslizándose. Los hombres de Bjorn avanzaban con pasos firmes, anclados al suelo, transfiriendo toda la fuerza de sus caderas y hombros a los golpes de sus hachas. El sonido en el valle cambió. Ya no era el tintineo metálico de las espadas chocando. Era un ruido sordo, húmedo y crujiente. El sonido de armaduras de láminas colapsando bajo impactos contusivos. El hacha danesa no necesita cortar para matar. El peso de la cabeza de hierro concentra tanta energía cinética que, incluso si no rompe la armadura, revienta los huesos y órganos debajo de ella. Bjorn estaba en la punta de la cuña, la nariz del jabalí. No peleaba con furia ciega, sino con una economía de movimientos aterradora. Un soldado de infantería armado con una lanza larga intentó ensartarlo. Bjorn no esquivó. Dio un paso lateral, sus botas mordieron el hielo y usó el mango reforzado de su hacha para desviar la punta de la lanza. En el mismo movimiento, dejó caer la hoja del hacha sobre el casco del soldado. El hombre se desplomó como un títere al que le han cortado los hilos. ¡Adentro! ¡Más adentro!, rugía Bjorn, empujando hacia el corazón de la masa enemiga. La formación de hocico de jabalí estaba funcionando a la perfección. Estaban partiendo al ejército enemigo en dos, creando un pasillo de muerte donde los mongoles no podían usar su superioridad numérica. En ese espacio reducido, rodeados de lodo resbaladizo, 10.000 hombres no valían nada. Solo importaba el alcance del hacha y el equilibrio. Los varegos usaban la parte inferior de sus escudos para golpear las rodillas de los mongoles, derribándolos en el barro para rematarlos en el suelo. Era una lucha sucia, sin honor, una pelea de callejón magnificada. Un capitán mongol, viendo cómo su línea se desmoronaba ante un enemigo numéricamente inferior, intentó reunir a un grupo de élite con sables curvos y escudos pesados para flanquear a la cuña. Lograron rodear a un varego llamado Leif, un hombre corpulento que había perdido su casco. 3 mongoles se lanzaron sobre él. Leif recibió 2 cortes profundos en el brazo y el hombro, pero no cayó. La adrenalina del Berserkergang, el estado de trance de batalla, comenzaba a apoderarse de ellos. Leif soltó un aullido inhumano, agarró a uno de los atacantes por el cuello de su armadura y le propinó un cabezazo tan brutal que ambos cayeron al suelo aturdidos. Antes de que los otros 2 pudieran reaccionar, el hacha de Bjorn apareció desde la izquierda, cercenando las piernas del segundo atacante. La violencia era tan extrema, tan visceral, que el pánico comenzó a contagiar a las filas traseras de los mongoles. No son hombres, susurraban. Son demonios de hielo. La leyenda estaba naciendo en tiempo real. No estaban luchando contra soldados, estaban luchando contra una fuerza de la naturaleza que se negaba a morir. Pero la energía humana es finita. Incluso la de los demonios.
Después de 40 minutos de carnicería ininterrumpida, el ritmo de los hachazos comenzó a descender. Los brazos de los varegos pesaban como plomo. La respiración se volvía agónica en el aire helado, quemando los pulmones con cada inhalación. Habían matado a tantos que los cuerpos bloqueaban su avance. La pila de cadáveres ya no era una barricada, era un muro que les impedía seguir atacando. Björn, cubierto de sangre de la cabeza a los pies, sintió el cambio. La cuña se había estancado. Estaban atrapados en medio de un mar de enemigos, y el efecto sorpresa de los clavos en las botas comenzaba a perder su ventaja a medida que el lodo se cubría de cuerpos sólidos sobre los cuales los mongoles sí podían pisar. Y entonces, desde la retaguardia mongola, sonó un cuerno. No era el sonido de la retirada, era un tono grave, profundo y largo. La infantería mongola, maltrecha y aterrorizada, comenzó a abrirse. No huían, se apartaban. Björn bajó su hacha un instante, el pecho subiendo y bajando violentamente. Miró a través del pasillo de carne que habían abierto. Lo que venía caminando hacia ellos no era un ejército, era un solo hombre. Era gigantesco, casi del tamaño de Björn, envuelto en una armadura negra de placas superpuestas, un estilo pesado reservado para la guardia personal de los Canes. No llevaba escudo. En sus manos sostenía una masa de guerra de hierro negro con bridas afiladas, un arma diseñada para una sola cosa: aplastar armaduras pesadas. Detrás de él caminaban 12 guerreros de élite, los Keshik, la Guardia Imperial Nocturna. El comandante mongol había decidido que si la táctica no funcionaba, usaría la fuerza bruta concentrada. Había enviado a sus ejecutores. El gigante negro se detuvo a 10 metros de Björn. El campo de batalla quedó en un silencio relativo, solo roto por los gemidos de los heridos. El gigante levantó su maza y señaló a Björn. No hubo palabras. No hacían falta. Era un desafío antiguo. El líder de la manada contra el líder de la manada. Björn sintió el dolor en sus articulaciones, el ardor en sus heridas y el peso insoportable de su cota de malla. Sabía que si aceptaba el duelo, probablemente moriría. Estaba agotado. Pero si no lo aceptaba, la moral de sus hombres se rompería instantáneamente. Escupió un diente roto al suelo nevado. Se ajustó el agarre de su hacha ensangrentada. Descansen, ordenó a sus hombres sin mirar atrás. Este es mío. El duelo no fue una danza de espadas. Fue el choque de dos avalanchas tectónicas. El campeón mongol, el Keshik, no perdió tiempo en tanteos. Levantó su masa de hierro negro, un bloque sólido de 5 kilos, en el extremo de un mango de acero, y la descargó con un grito que expulsó el aire de sus pulmones. Björn no intentó bloquear. Bloquear un arma de esa masa con el mango de madera de un hacha es suicidio. La madera se astillaría y el hierro seguiría su camino hasta el cráneo. Björn se lanzó hacia un lado, sus botas de clavos arañando el hielo desesperadamente. La masa golpeó el suelo donde un segundo antes estaba su cabeza. El impacto fue tan violento que envió esquirlas de roca y hielo congelado a los ojos de los espectadores. El suelo tembló bajo las botas de los varegos cercanos. El mongol era rápido para su tamaño. Aprovechó el rebote del golpe para lanzar un revés horizontal, buscando las costillas de Björn. El vikingo, agotado, reaccionó una fracción de segundo tarde. Logró interponer la cabeza de su hacha, pero la fuerza del impacto lo levantó del suelo. Björn voló 2 metros hacia atrás, aterrizando pesadamente sobre su espalda en el barro helado. El aire escapó de su cuerpo, su visión se llenó de puntos blancos. El dolor en su costado le gritó que algo se había roto. Un rugido de triunfo surgió de las gargantas de los 1000 soldados mongoles. El mito había caído. El Keshik avanzó, saboreando el momento. No corrió,
caminó con la certeza de un verdugo, levantando la masa para el golpe final que convertiría la cabeza del líder varego en pulpa. Björn intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El agotamiento era un peso físico, una losa de mármol sobre su pecho. Vio la sombra del gigante cernirse sobre él, tapando la luz de la luna. Vio la maza subir hasta el punto más alto. Fue entonces cuando Björn dejó de ser un guerrero y volvió a ser lo que era antes de la guerra, un cazador de osos. No miró el arma, miró los pies del mongol. Cuando el Keshik inició el arco descendente, transfiriendo todo su peso al pie delantero para maximizar la fuerza letal, Björn no rodó para alejarse. Se lanzó hacia adelante, deslizándose por el barro entre las piernas abiertas del gigante. Fue un movimiento suicida y desesperado. La maza bajó, silbando en el aire, y golpeó el barro a centímetros de los talones de Björn con un sonido sordo y nauseabundo. Pero Björn ya estaba debajo de su guardia. Con un gruñido final, Björn enganchó la barba de su hacha danesa, la curva inferior de la hoja diseñada para arrastrar escudos, detrás de la rodilla derecha del mongol, y tiró con todo lo que le quedaba de vida. La anatomía humana tiene límites. El tendón de la corva cedió. La pierna de apoyo del gigante fue arrancada de debajo de él. El Keshik, desequilibrado por su propio golpe fallido, se desplomó hacia atrás como una torre de asedio colapsada. Su espalda blindada chocó contra el hielo con un estruendo metálico. Antes de que el mongol pudiera siquiera entender que estaba en el suelo, Björn estaba sobre él. No hubo honor. No hubo pausa dramática. Björn soltó el hacha. Sus manos enguantadas en cota de malla buscaron el único punto débil en la armadura del Keshik. La garganta expuesta entre el yelmo y la pechera. Sacó un cuchillo largo, un seax de un solo filo que llevaba en el cinturón, y lo hundió con ambas manos, empujando con su peso corporal. El gigante se sacudió violentamente, sus manos intentando agarrar la cabeza de Björn, pero la fuerza se le escapaba a borbotones rojos sobre la nieve. Unos segundos después, quedó inmóvil. Björn se puso de pie, tambaleándose. Respiraba como un animal moribundo, el vapor saliendo de su boca en nubes densas. Estaba cubierto de barro, sangre propia y ajena. Su costado palpitaba con el dolor agudo de las costillas rotas. Se giró hacia el ejército mongol. Hubo un silencio absoluto. 10.000 hombres miraban a uno solo. Y en ese momento, en la mente colectiva de la Horda de Oro, nació una superstición. Habían visto a ese hombre luchar durante horas. Lo habían visto quemarse. Lo habían visto aplastado. Y ahora lo veían matar a su mejor guerrero con un cuchillo sucio. El miedo es contagioso. Si el campeón no podía matarlo, ¿quién podría? Los 12 guardias restantes del Keshik, viendo a su líder muerto, rompieron el hechizo con un grito de ira pura. Desenvainaron sus sables y cargaron en grupo, ignorando cualquier táctica, movidos solo por la venganza. «¡Proteged a Björn!», gritó Leif, el varego del cabezazo, escupiendo sangre. Los 90 varegos restantes no esperaron la orden. La visión de su líder de pie sobre el cadáver del gigante les inyectó una última dosis de adrenalina imposible. Se lanzaron sobre los 12 guardias de élite como una manada de lobos hambrientos. La pelea degeneró en una trifulca salvaje y caótica. Ya no había formaciones. Eran hombres rodando por el suelo, usando piedras, cascos y dientes. La élite mongola, acostumbrada a duelos de habilidad, se vio abrumada por la ferocidad absoluta de hombres que ya se consideraban muertos. En cuestión de minutos, los 12 guardias fueron despedazados, arrastrados al barro y silenciados para siempre. Björn fue arrastrado hacia atrás por sus hombres, de vuelta a la relativa seguridad del cuello de botella. Se apoyó contra la pared de roca,
deslizándose hasta quedar sentado. ¿Se van?, preguntó un joven varego, mirando la oscuridad. Bjorn negó con la cabeza lentamente. El dolor le nublaba la vista. No, susurró. Ahora están ofendidos. Ahora vendrá el mar. Tenía razón. El comandante general del ejército mongol, observando desde la distancia, ya no sentía frustración. Sentía una ira fría y calculadora. Había perdido tiempo, había perdido hombres. Y lo peor de todo, había perdido la invencibilidad psicológica de su ejército. Si dejaba vivos a esos hombres, la historia se esparciría. La historia de que la horda podía sangrar. Tenían que ser borrados, no derrotados, sino aniquilados hasta que no quedara ni un átomo de su recuerdo. Los tambores de guerra sonaron de nuevo, pero esta vez con un ritmo diferente. Rápido, frenético, el sonido de un ataque general. Ya no enviarían oleadas, enviarían a todo el ejército. «Levantaos», dijo Bjorn, usando su hacha como muleta para ponerse de pie una vez más. «Mirad al este». Sus hombres miraron. Detrás de las líneas mongolas, el cielo comenzaba a clarear. Un tono gris pálido empezaba a devorar la noche. «Si aguantamos hasta que el sol toque el fondo del valle», dijo Bjorn, mintiendo de nuevo para darles esperanza, o quizás profetizando su propio final, «seremos inmortales». Pero mientras la luz crecía, reveló la verdadera magnitud de lo que se les venía encima. El valle entero, hasta donde alcanzaba la vista, era un océano de cabezas, lanzas y estandartes. La marea final estaba subiendo. La luz del sol no trajo esperanza, trajo claridad a la condena. Cuando los primeros rayos del amanecer golpearon el valle de Vigoda, iluminaron un espectáculo que helaba la sangre más que el viento invernal. El ejército mongol no cargó gritando. No hubo alaridos de guerra ni tambores frenéticos. Avanzaron en silencio, un silencio masivo, pesado, el sonido de 10.000 pares de pulmones respirando y 10.000 corazones latiendo con un solo propósito: borrar. Bjorn miró a sus lados. De los 100 hombres que habían subido a la montaña, quedaban menos de 40 capaces de levantar un escudo. Sus armaduras estaban destrozadas, colgando de correas de cuero rotas. Sus rostros eran máscaras de sangre seca y hollín. Parecían espectros, cadáveres que se negaban a acostarse. «Círculo», ordenó Bjorn. Su voz era apenas un susurro rasposo, pero todos lo oyeron. Ya no había suficientes hombres para bloquear el paso de lado a lado. La línea recta era imposible. Los varegos retrocedieron, pegando sus espaldas unos contra otros, formando un anillo de acero erizado de puntas y filos. Un erizo de metal en medio de una llanura de nieve roja. La marea mongola chocó contra ellos. No fue un impacto agudo como el de la caballería. Fue una presión aplastante. La vanguardia mongola, empujada por las miles de filas detrás de ellos, se estrelló contra los escudos varegos con la fuerza de un deslizamiento de tierra. La batalla dejó de ser un intercambio de golpes para convertirse en una lucha contra la asfixia. Los varegos en el frente del círculo no podían blandir sus hachas. Estaban tan apretados contra el enemigo que no había espacio para mover los brazos. Tuvieron que soltar las armas largas y sacar los cuchillos, apuñalando frenéticamente a través de los huecos de los escudos, buscando ingles, cuellos, ojos, cualquier cosa blanda. Era una matanza íntima, claustrofóbica. Los mongoles morían empalados en los escudos, pero sus cuerpos no caían al suelo porque la presión de la multitud los mantenía de pie, muertos pero empujando, aplastando a los vivos contra el acero vikingo. Bjorn sentía cómo sus costillas rotas crujían bajo la presión. Estaba atrapado entre el escudo de un compañero y el pecho de un soldado mongol que intentaba morderle la cara en un frenesí animal. Bjorn liberó una mano,
Agarró una piedra del suelo y golpeó al soldado en la sien hasta que dejó de moverse. Pero el cuerpo del muerto siguió allí, un saco de arena humano que lo inmovilizaba. ¡Aguanten! ¡No se rompan!, gritaba Leif desde algún lugar a su derecha. Pero la física era implacable. El círculo se hacía más pequeño. Centímetro a centímetro, la masa mongola comprimía a los varegos. Entonces, ocurrió lo inevitable. Un joven varego, cuyo nombre ya nadie recordaba en el caos, resbaló. No fue herido, simplemente pisó sobre un intestino congelado y perdió el equilibrio. Cayó. El agujero en la defensa duró menos de un segundo, pero fue suficiente. 3 lanceros mongoles metieron sus picas en el hueco. El varego, que estaba al lado del caído, recibió una punta de acero en el costado, justo donde la cota de malla termina y empieza la carne. Gritó y cayó. El círculo se rompió. Como agua entrando en un barco hundido, los mongoles inundaron el interior de la formación. Ya no había frente ni retaguardia. Era una melee caótica, donde cada varego luchaba solo, rodeado por 5, 6, 10 enemigos. Björn se encontró solo en una isla de violencia. Su hacha había desaparecido. Tenía una espada corta mongola que había arrancado de las manos de un cadáver. Giraba, cortaba, empujaba. Todo era instinto. Su mente había abandonado su cuerpo. Era un pasajero observando cómo sus brazos mataban una y otra vez. Vio a Leif caer. El veterano estaba de rodillas, con 4 lanzas clavadas en el pecho, pero seguía intentando estrangular a un mongol con sus propias manos antes de expirar. Vio a Thorstein ser arrastrado por la multitud, desapareciendo bajo un mar de botas y cascos. Uno a uno, las luces se apagaban, pero los mongoles no podían creer lo que veían. Esos hombres no pedían clemencia. Un varego, con el brazo derecho amputado, seguía lanzando mordiscos y cabezazos hasta que le cortaron el cuello. No morían como soldados, morían como bestias rabiosas. Björn recibió un golpe en la parte trasera de la cabeza. El mundo se inclinó. Cayó sobre una rodilla, la nieve fría tocó su mejilla, el sonido de la batalla se volvió sordo, lejano, como si estuviera bajo el agua. «Levántate», se dijo a sí mismo. «Si mueres de rodillas, ganan ellos». Con un esfuerzo titánico, plantó la espada en el suelo y se obligó a subir. La sangre le cubría los ojos, pintando el mundo de rojo. Se tambaleó. Frente a él, el círculo de enemigos se abrió de nuevo. No para un duelo, sino para dejar pasar a los arqueros. A quemarropa, a 5 metros de distancia. Ya no querían luchar contra él. Ya no querían acercarse a la bestia. Querían ejecutarla. Björn sonrió. Una sonrisa horrible, llena de sangre, dientes rotos y desafío absoluto. Abrió los brazos, soltando la espada. No iba a cubrirse. Les iba a regalar el blanco perfecto. «Disparad», rugió, escupiendo sangre hacia ellos. «Y decidle a vuestro Khan que hicieron falta 10.000 flechas para matar a un solo hombre». Los arqueros tensaron las cuerdas. El tiempo se detuvo. 12 flechas. El sonido no fue heroico, no fue un trueno. Fue el ruido seco, repugnante y definitivo de la carne siendo perforada a alta velocidad. Thuac, thuac, thuac. Las flechas de los arcos compuestos mongoles, capaces de atravesar una armadura de placas a 50 metros, golpearon el pecho de Björn simultáneamente. La fuerza cinética del impacto fue tal que el cuerpo del gigante se sacudió violentamente hacia atrás, como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible. La sangre estalló en una neblina roja, manchando la nieve inmaculada a sus pies. Pero Björn no cayó. Y ese fue el momento que rompió la mente de los soldados que miraban. Por pura física, debería haber sido derribado. Por pura biología,
debería haber muerto al instante. Pero sus botas, clavadas en el hielo y el barro, se negaron a ceder. Sus rodillas se bloquearon. Quedó de pie, muerto, pero de pie. Un silencio aterrador descendió sobre el valle. Los arqueros bajaron sus arcos, con las manos temblando. Nadie se atrevía a acercarse. ¿Era un truco? ¿Era brujería? El vapor seguía saliendo de sus heridas, mezclándose con su último aliento que se congelaba en el aire. Parecía una estatua grotesca, un monumento al desafío eterno, con 12 plumas negras sobresaliendo de su torso como las espinas de una bestia mitológica. ¿Por qué no cae?, murmuró un joven soldado mongol, retrocediendo un paso. Finalmente, la gravedad reclamó su deuda. No cayó hacia atrás, derrotado. El peso de las flechas y su propia inercia lo hicieron desplomarse hacia adelante. Cayó de cara, hacia el enemigo, como si incluso en la muerte intentara avanzar un metro más, morder una garganta más. Con la caída del gigante, el hechizo se rompió, pero la moral mongola ya estaba envenenada. Los últimos 5 varegos, viendo caer a su líder, no gritaron de desesperación. Sonrieron. Habían visto lo imposible. Habían visto a un hombre desafiar a un imperio y obligarlo a parpadear. Se lanzaron contra la multitud con una alegría suicida, buscando reunirse con Bjorn. Fueron masacrados en segundos, ahogados bajo una marea de sables y lanzas, pero murieron matando. Y entonces, todo terminó. El ruido de la batalla se evaporó, dejando solo el silbido del viento cortante que bajaba de los picos. El valle de Vigoda estaba en calma, pero era la calma de un cementerio profanado. El comandante general de la horda bajó de su caballo. Sus botas de cuero fino pisaron la nieve manchada. Caminó hacia el cuello de botella, hacia el lugar donde había estado el muro de escudos. Su rostro era impasible, una máscara de piedra, pero sus ojos delataban una inquietud profunda. A medida que avanzaba, tuvo que sortear los cuerpos. Pero no eran cuerpos varegos, eran los suyos. Había montañas de soldados mongoles, caballos destripados, infantería pesada con los cráneos partidos, arqueros aplastados. La proporción era obscena. Por cada cuerpo vestido con pieles y cota de malla nórdica, había 10, 15, 20 cuerpos vestidos con la seda y el acero de la horda. El general llegó hasta el cuerpo de Bjorn. El gigante yacía boca abajo, rodeado por los cadáveres de los 12 guardias de élite y el campeón del mazo negro. Parecía dormir sobre una cama hecha con los enemigos que había matado. El comandante mongol miró el paso estrecho, miró el sol que ya estaba alto, hizo los cálculos mentales rápidos, los cálculos fríos de la guerra. ¿Habían ganado el paso? Sí. Pero habían perdido casi 2000 hombres. Habían perdido un día entero de marcha. Habían gastado suministros, flechas y, lo más importante, habían gastado su aura de invencibilidad. Un teniente se acercó, esperando órdenes para mutilar los cadáveres, como era costumbre para advertir a los enemigos futuros. «¿Cortamos sus cabezas, señor?», preguntó, desenfundando un cuchillo. El general lo detuvo con un gesto seco de la mano. Miró el cuerpo de Bjorn una última vez. No había odio en su mirada. Había reconocimiento, un reconocimiento pragmático y aterrador. Si la Rus de Kiev, si Europa entera tenía hombres como este, la conquista no sería un desfile, sería una carnicería. «No», dijo el general, su voz cortando el aire frío. «No los toquéis», se giró hacia sus tropas, que esperaban en silencio, avergonzadas por la victoria pírrica. «Quemad a nuestros muertos», ordenó, «y a ellos, dejadlos donde están. Que el hielo los conserve». No fue un acto de honor, fue un acto de miedo supersticioso.
El general no quería llevarse las cabezas de esos hombres como trofeos. No quería que sus espíritus siguieran al ejército. Quería dejarlos allí, congelados en el tiempo, atrapados en ese maldito valle para siempre. La horda comenzó a moverse. Pero la marcha era diferente ahora. Ya no había risas en las filas. Los soldados miraban hacia atrás, hacia el túmulo de cuerpos en el paso, persignándose a sus dioses oscuros. Habían cruzado el paso de Vigoda, pero algo se había roto en la maquinaria perfecta de la conquista. Habían aprendido que la carne puede ser cortada, pero la voluntad es más dura que el hierro. Y mientras la retaguardia del ejército desaparecía tras la siguiente cresta, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y silenciosa, preparándose para cubrir la escena. Quedaba una última imagen, la imagen que definiría la leyenda. La nieve tiene una virtud cruel. No juzga, solo cubre. A medida que las horas pasaban y el ejército de la Horda Dorada se convertía en una línea de hormigas negras desapareciendo en el horizonte, el valle de Vigoda comenzó su transformación final. Los copos grandes y pesados caían sobre los rostros abiertos de los muertos, llenando las bocas que horas antes gritaban, cubriendo los ojos que horas antes miraban con terror. El rojo vibrante de la masacre comenzó a apagarse. La sangre caliente derritió la primera capa de nieve, pero el frío implacable de la estepa ganó la batalla térmica. La sangre se congeló. Se convirtió en hielo rubí, una costra dura y brillante que sellaba el suelo. El silencio era absoluto. No había pájaros. Los cuervos, que usualmente acuden a los festines de la guerra, se mantenían alejados, posados en las ramas altas de los pinos en las laderas, como si respetaran o temieran bajar a ese matadero antinatural. En el centro del paso, la pila de cuerpos formaba una barricada grotesca. Ya no se distinguía dónde terminaba el hombre y dónde empezaba el caballo, dónde terminaba el varego y dónde empezaba el mongol. El hielo los había soldado en una sola escultura de violencia, un monumento de carne entrelazada que bloqueaba el camino más efectivamente que cualquier muro de piedra. Y allí, sobresaliendo de la nieve que comenzaba a acumularse sobre la espalda de Bjorn, el inquebrantable, quedó la última imagen. Su mano derecha, rígida por el rigor mortis instantáneo provocado por el frío extremo, no estaba abierta. Estaba cerrada. Sus dedos, azules y duros como el granito, seguían aferrados a la empuñadura de la espada mongola que había robado. Incluso en la muerte, su cuerpo se negaba a soltar el arma. Incluso congelado, seguía en guardia. El viento sopló a través del desfiladero, creando un silbido agudo al pasar por los agujeros de los cascos rotos y las cuencas vacías de las armaduras. Sonaba como un lamento, o quizás como una advertencia para cualquiera que intentara cruzar por allí. Los mongoles habían pasado, sí, habían ganado el terreno, pero habían dejado atrás su certeza. Caminaban hacia Europa, pero sus miradas ya no se dirigían al frente con arrogancia. Se dirigían a las sombras de los bosques, esperando que otro muro de escudos surgiera de la nada. En el valle, la luz del día comenzó a morir. La oscuridad reclamó el paso una vez más. Bajo el manto de la noche, los 100 hombres desaparecieron bajo la nieve, convirtiéndose en parte de la montaña misma. No hubo funerales. No hubo discursos. Solo el frío eterno y la prueba física, innegable y brutal, de que en un día de invierno, en un lugar olvidado por Dios, 100 hombres obligaron al fin del mundo a detenerse y sangrar. La nieve terminó de cubrir la mano de Bjorn. El valle quedó blanco, inmaculado, perfecto. Solo quedó el silencio.